técnica, en todo. Y entonces, en 1996 nace el ajedrez viviente. ¿Cómo empieza? ¿Con quién? ¿Quién es la persona que lo pone en práctica? ¿Y empieza ya como obra de teatro? Bueno, eso me extendería mucho, pero intentaré ser breve. En 1996 se celebró el primer centenario de las fiestas patronales de la zona del puerto de Javia, que lo organiza la comisión que he mencionado, Comisión de Fiestas. Y entonces yo en aquel tiempo era presidente del Club de Ajedrez de Javia y dijeron, oye, bueno, pues el Club de Ajedrez que colabore con algún tipo de actividad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues un torneo, unas simultáneas, pero quería que fuera algo especial. Y de pronto se me encendió una bombillita y dije, ¿por qué no hacemos un ajedrez viviente? Yo ya he visto dos ajedrezes vivientes, uno que fue en Alicante, en lo alto del Monte Benacantil, que está el Castillo de Santa Bárbara, que también tiene mucha historia. Eso se hizo ahora en los años 70, más o menos. Yo era jovencísimo. Más que ahora. que tú. Y luego, poco después, vi otro ajedrez viviente en la Plaza de España de Alcoy, que lo organizó mi colega y que falleció, que es Ricardo Calvo, y que vino el mismo Kasparov. Entonces dije, uy, tenemos que hacer un ajedrez viviente. Entonces hicimos un ajedrez viviente, que los figurantes eran críos, eran escolares de la población, con una música de fondo, y fue un éxito. Representamos una partida que fue simplemente representar una partida. Entonces ahí vino Miguel Illescas y jugó contra un maestro internacional, buen amigo mío, que es Francisco Sánchez Guirado, matemático, que vive en Valencia, aunque es murciano, y entre ellos dos reprodujeron una partida. Fue un éxito de público, de medios de comunicación. Digo, bueno, pues ya se ha celebrado. Pero el éxito fue tal que al año siguiente la organización, la comisión de fiestas me comentó, oye, vamos a continuar, esto ha sido un éxito, hay que seguir. Oye, pues esto lleva faena. Hicimos una segunda representación y poco a poco yo me di cuenta que eso al final podía ser un poco aburrido. Digo, bueno, una partida de ajedrez en principio, aunque no sepas jugar al ajedrez, por la vistosidad, lo celebrábamos en el puerto, el Cabo de San Antonio, la bahía, niños, la música, pues un año, 2 años tiene interés. Aunque no sepas al ajedrez, tú vas a ver el espectáculo. Y entonces yo empecé junto con un grupo de compañeros de la organización a intentar ver si dar un cambio y que fuera algo más. De tal forma que esto ha ido evolucionando de tal forma que poco a poco se empezaron a introducir elementos teatrales. En un principio, los primeros años, yo me acordé de Félix del Hoyo, que fue colaborador de Jaque y bienvenidor, que escribía, que sus crónicas hablaba de una partida, comenzaba, decía, bueno, sonó el clarín de ataque, las negras no sé cuántos, y uy, esto, el que no sabe jugar al ajedrez lo puede empezar a entender. Empezamos con un narrador, que siempre hay un narrador, que decía estos comentarios. Poco a poco fue evolucionando hasta que al final se llegó a lo que es actualmente, vamos, ha habido una evolución larga, ¿no? Que es el ajedrez viviente de Savia, que realmente es una nueva modalidad teatral. Y entonces los espectadores asisten más a una obra de teatro que a una partida de ajedrez. Aunque si tú eres ajedrecista te fijas en la partida y en la obra de teatro. Y en la belleza de la obra de teatro. El ajedrez, ves la obra de teatro y el ajedrez te suena, porque en general se empieza a entender más. Y entonces se ha evolucionado de tal forma que es una representación teatral, es decir, una obra, una historia, un argumento, que tiene que haber siempre 2 bandos, por decirlo de alguna forma, que se basa en el desarrollo de una partida de ajedrez ya disputada en la historia del ajedrez. Es decir, se tiene que buscar una partida que encaje con la historia. Y eso es lo más difícil de todo. Y ahí nuestro amigo Sánchez Guirado es el que se me ha ayudado desde el principio, porque es difícil, porque yo le decía, oye, necesito una partida, yo le decía, que dure 40 jugadas, que gane el blanco, pero que antes haga un continuo, que pierda la dama o que haga un doble
y que no sé cuántos, y que se conserven los alfiles, porque me interesan los alfiles por la representación. Eso es un calentamiento de cabeza. Oye, lo que me pides es muy difícil. No sé, le pedía un ejemplo, pero había... Digo, no, y los peones que no se muevan. Tiene que haber el peón de H7, no se tiene que mover nunca, porque luego tiene que ir no sé dónde para hacer tal representación. Entonces, esto ha ido evolucionando y ahora realmente ha llegado a un punto en que el ajedrez viviente es una historia que se crea de primeras, una obra original, o se hace una adaptación de una obra. Por ejemplo, aquí hemos adaptado la primera obra de la saga de Harry Potter, Harry Potter, la piedra filosofal, que la gente literaria J.K. Rowling nos dio permiso de parte de la autora y de la Warner Bros. Para utilizar todo, el logo, los carteles, la música, todo lo que quisiera, con unas condiciones. Eran varios folios, varias páginas que tuve que firmar. Pero, por ejemplo, hemos representado también Romeo y Julieta, hemos representado obras de Asterix, Don Quijote, muchas obras. Es decir, hemos hecho adaptaciones y otras son de tipo original. Siempre han sido obras o originales relacionadas con la historia de la ciencia o la historia de la medicina o grandes obras de la literatura universal. Incluso aquí hicimos la primera adaptación teatral, bueno, la de Harry Potter fue la primera adaptación teatral también, del poema Escás de amor, que es el poema que en el siglo XV se escribió en Valencia y que es digamos, la primera obra en la cual el ajedrez antiguo, digamos, de origen árabe oriental, es el ajedrez moderno. Se cambiaron las reglas, se introdujo la figura de la dama, que antes era la alferza, etcétera. Entonces hicimos una representación aquí en Javia del mismo poema, que hubo que hacer una adaptación del valenciano antiguo al valenciano moderno, y luego, que eso fue una serie de especialistas que están en internet, los voy a mencionar porque si menciono a todas las decenas de personas que están en el grupo, pues nos extenderíamos demasiado, y yo me encargué de hacer la adaptación teatral, había que verlo. Entonces se han hecho adaptaciones y desde hace 5 o 6 años hemos dado no un giro, sino hemos enriquecido los argumentos, las historias, y son de tipo de contenido social, de tipo de solidaridad. Y entonces se ha enriquecido en los últimos años, incluso los ilustres invitados que hemos tenido, pues vamos, que es de todos conocido, hemos tenido la presencia de 3 premios Príncipe de Asturias, por ejemplo. El paleoantropólogo Juan Luis Sansuaga, Pedro Duque y don Santiago Grisolía, que fue amigo y colaborador de Ochoa, de Severo Ochoa, y que vino aquí hará, no sé los años, pero cuando era joven, tenía 86 años. Ahora tiene 99. ¡Ostras! Santiago Grisolía. ¿Podrías hablarnos un poquito de lo que es la obra de Harry Potter para que podamos comprender un poquito cómo es el atrezo, cómo van, qué acompaña, si hay un equipo de sonido súper especial, si hay unos andamiajes, qué dimensiones tiene, aunque vamos a ir viendo en las fotografías imágenes, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso dimensionarlo un poquitín, qué tamaño tienen el tablero. Te comprendo. Bueno, este es un ejemplo muy claro que se podría trasladar a muchas obras, ¿no? Básicamente, en esa obra, ¿por qué se celebró? En aquel tiempo, mis hijos, que ahora ya son más mayorcitos, me dijeron, papi, ¿por qué no hacemos algo de Harry Potter? Y yo, ¿Harry Potter? ¿Qué hago yo con Harry Potter? No me había leído el libro, la película fui a verla y no sé si me di una cabezada, eso que nos saca entre nosotros, no. Y digo, total, que bueno, antes tendré que pedir permiso para hacerlo. Yo, ¿qué hago? ¿A quién me dirijo? O sea, en plan novato. Bueno, pues llamo a Editorial Salamandra, que es la editorial de las obras, y digo, bueno, explico todo. Y claro, Javia es una población, ¿sabes? Es una población que tiene caché a nivel internacional. O sea, tú nombras, hombre, como puede ser Benidorm o Marbella, tú hablas Javia y todo el mundo sabe dónde está. Y eran niños, eran ajedrez vivientes, no hay ánimo de lucro,
Y digo, bueno, manda un escrito en inglés que nosotros nos encargaremos. Total, yo hago el texto, mi traductora de cabecera me lo traduce, lo mando, digo, bueno, ya veremos, lo intentaremos. Y fue una sorpresa cuando a la semana recibo un correo electrónico, que es que yo lo cuento y todavía no me lo creo. Cuando tú eres el ordenador y te ves un correo, lo abres y era la gente literaria de J.K. Rowling. O sea, una cosa increíble. Digo, bueno, en inglés. En inglés lo entiendo y lo puedo hablar más o menos, pero escribir una carta no, yo lo entendía. Y digo, bueno, tal. Y bueno, le damos la autorización de parte de la autora y de parte de la Warner Bros. Digo, madre mía, esto. Digo, pero usted tiene que hacer constancia en la publicidad que tiene usted la autorización de la autora y de la productora. Y yo, pues encantado, mejor propaganda que esa. Y nos dieron la autorización, que me he comentado, para todo. Entonces, y bueno, pues ¿ahora qué hago? Me tengo que leer el libro y ver la película. Entonces, a partir de ahí hice una adaptación teatral del libro, de la novela de Rowling. Entonces, claro, luego ya viene, una vez que ya está todo hecho, porque tú tienes que escribir las escenas, pero que sean realizables. Porque lo van a hacer escolares. A lo mejor se te ocurre una idea magistral y dices, bueno, eso no hay quien lo haga. Luego voy a hacer todo el atrezo, el perro de las tres cabezas, luego voy a hacer un espejo en la cual Harry Potter, que teníamos un actor fabuloso, un niño que se parecía, era clavado, que se asomaba. Sí, luego o sea, todo el atrezo, luego el juego del Quidditch, que es una especie de baloncesto, que eran tres aros en vertical que metían la pelota, como el Quidditch, ya se me ha olvidado, pero igual digo, total, que hicimos que hacer todo el atrezo, todo el vestuario, el Dumbledore, las estas, todo, luego hacer las escobas también para todo, luego la música, que pudimos adaptarla, no hicimos música en directo, que en los últimos años la Orquesta Sinfónica nuestra de Xavia hace música en directo, una orquesta sinfónica tenemos de hace varios años, que se dice pronto, allí en directo. En aquel tiempo hicimos todas las piezas musicales, lo cual es fantástico. Y además el letrero, el cartel anunciador y toda la publicidad era de Harry Potter. Teníamos la autorización. Y claro, y al final es que al principio lo escribí, tuvimos que reescribirlo, porque al principio quería que empezase con un búho que va de parte a parte del escenario, ¿no? De un búho, como sale en la película. Creo que es un búho, pero igual es un animal nocturno parecido. Creo que, o una lechuza, tal vez. Pero claro, no podía ser porque que permiso a no sé quién, a los maestros que llevan, no recuerdo el nombre, los cetreros, me parece, total, que al final hubo que hacerlo. Y fue un éxito, la verdad es que de público, con muchas dificultades y todo. Y todas las obras son así, es decir, hay muchas áreas. O sea, primero hay una persona que escribe la obra, que yo he escrito muchas, pero desde hace varios años son otros colaboradores que escriben las obras. Y una vez escrita, se reparte como si fuera un guión de cine, nosotros le llamamos guión o libreto, y va a las diferentes áreas. Los de la música se encargan de la música. Últimamente, hace 5 o 6 años, en la música en directo, ven las piezas. Los de atrezo van a buscar el atrezo, a un maestro fallero que haga la torre o lo que sea. Los del vestuario, al vestuario. Los de maquillaje, al maquillaje. Luego, todo lo demás, no sé, las personas encargadas de la decoración del escenario, con las flores, luego todo lo que tiene que ver con el protocolo, etcétera. Entonces, son muchos grupos que cada uno se divide, pero que están todos organizados, porque se requieren muchas personas, decenas y decenas de personas, aparte de los 30 o 40 escolares que participan cada año con sus familias, sus padres y sus madres. O sea, a lo largo de estos 25 años han participado más de 1000 escolares, por ejemplo. Claro. Entonces, es una labor dura porque hay que ensayar, porque una vez que tú lo escribes y lo ensayas, tú te das cuenta los fallos que se tienen porque son niños que no lo comprenden. Sí, bueno, son niños de 6 a 14 años, ¿verdad? De 6 a 14 años, pero por alguna razón siempre los de 5, 6 o 7 años son los que hacen los papeles más complicados.
Y entonces al final se saben la partida, se la saben. A veces ha habido algún jugador, un invitado de excepción, que han venido los que he mencionado, pero han venido muchos otros. No sé, pues Javier Reverte, que para descanse, o Álvaro de Luna también, o la atleta valicantina Isabel Fernández, que ha sido abanderada y ponente de las mejores deportistas de todos los tiempos de España. Te he dicho varios entre paréntesis que para que nos pues llegan y se equivocan al decir la jugada, pero los niños ya se la saben. Y da igual, aunque se equivoquen, la hacen. Claro, ellos ya tienen ensayado. Claro, y a veces la hacen antes de que la digan, porque se saben la partida. Entonces hay un truco y decirles, cuando digan la jugada, contar 3 y la hacéis. Aparte para dar un tempo, porque si no se precipitan. Entonces, cuando digan peón E2, E4, que hacemos la algebraica larga, para la casilla de partida y la de llegada para los niños, contar 3 y la hacéis, porque si no, peón ya la han hecho. Entonces, no queda bien. Entonces, todo eso requiere mucho ensayo. Ya desde final de mes, lo celebramos el último sábado del mes de julio, desde hace mucho tiempo. Al principio cambiaron las fechas por diferentes razones que no viene a cuento. Y desde mediados de junio empezamos los ensayos, que son complicados los ensayos, porque son niños y se cansan y les entra hambre o comen pipas o se distraen o lo que fuera. Entonces hay que tener mucha paciencia. Pero al final, vamos, cuando ya estamos llegando los días previos a la representación, cambian totalmente y cuando ya se ven el ensayo de la noche de la víspera, con todos los focos, con todo el escenario, les cambia el semblante y se ponen muy serios, vamos. Y el día de la representación todavía más. Y pues eso sería un poquito el resumen, por decirlo de una forma. Pero es muy complejo celebrar un ajedrez viviente como nosotros lo celebramos. Siempre se puede celebrar celebrar una partida en vivo o representar una partida de la historia, como hacíamos al principio, pero hoy día es una representación muy compleja. Esa sería la palabra, compleja.